Biozona, un podcast del Colegio de Biólogos de Costa Rica. Saludos a todos los colegas que nos sintonizan en Biozona, el espacio oficial del Colegio de Biólogos de Costa Rica. Hoy tenemos un programa de suma importancia para nuestro ejercicio porque vamos a conversar sobre la interconectividad. A veces, como biólogos, sentimos que nuestras luchas son muy aisladas y nos sentimos como gremio muy aislado, pero lo cierto es que pertenecemos a una estructura mayor y esa estructura es la Federación de Colegios Profesionales Universitarios. Para profundizar en este tema, me acompaña una colega con quien hemos compartido muchas batallas gremiales, la doctora Silvia Coto, quien es presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios y que estuvo a cargo de la presidencia de FECOPROU en el 2024, ¿verdad? La doctora Coto, sea muy bienvenida a Biozona. Pues aquí Muchísimas gracias, doña Ani, y un gusto compartir con todo el colectivo de biólogos. Muy honrada, la verdad, y muy agradecida por poder compartir este espacio, además de que usted sabe que usted es una persona de la cual yo tengo altísima estima y muchísimo respeto y admiración, y bien señalado usted con respecto a la FECOPROU, que usted también ha tenido la presidencia y ha sido un miembro muy activo dentro de la federación, pues también fue un referente en el momento en que me tocó a mí asumir la presidencia, saber que doña Ani estaba ahí también dentro de esa estructura y con la posibilidad de poder pedir consejo. Muy bien. Bueno, vamos entrando en materia para que pues se comprenda mejor, ¿verdad? Pues es un gran gusto para nosotros tenerla aquí definitivamente, ¿verdad? Y digamos, un poco lo que la gente escucha, FECOPROU, ¿verdad? Entonces, que en su experiencia, ¿verdad? Como expresidenta, ¿qué le relaciona esas siglas? Bueno, yo creo que a veces hay mucho desconocimiento incluso de la misma labor que hacen los colegios profesionales, ¿verdad? Y muchas veces desconocemos aún más lo que está más allá, que es, como decías, esta otra estructura, este gran paraguas debajo del cual podemos estar albergados todos los colegios profesionales, que es la federación. Y para que la gente lo tenga tal vez como más claro, la federación, yo siempre trato de hacer como la analogía, ¿verdad? En los colegios profesionales, el agremiado, que es el máximo soberano, que son los que deciden todo en las asambleas, ¿verdad? Y delegan en una junta directiva para que pueda operativizar la toma de decisiones. En la federación pasa algo parecido. Ese equivalente de esa asamblea, ¿verdad? Es el Comité Permanente de Delegados, que está constituido por 2 representantes de cada uno de los colegios que pertenecen a la federación, que son 33, si no me equivoco, 31, por ahí, 33 sí, creo. Y hay un comité ejecutivo, ¿verdad?, que vendría a ser esa estructura como parecida a una junta directiva, que es la que va tomando las decisiones y va regulando el debate. ¿Por qué es esto tan importante? Porque realmente ahí nos reconocemos en los diferentes áreas de donde provenimos, pero donde coincidimos en las mismas luchas, ¿verdad?, que nos afectan como profesionales. Y lo otro que mencionabas, que es la parte de la interconectividad y de la interdisciplinariedad, es también cómo se enriquece el debate cuando tenemos los otros puntos de vista, ¿verdad? A mí nunca se me olvida, en algún momento en el periodo en el que yo estuve a cargo de la presidencia, que había una situación con respecto, no recuerdo si era algún proyecto de ley, una cosa así, y hablaron los diferentes sectores. Entonces la gente, digamos, de los que estábamos en el área de ciencias de la salud y biológicas, entonces aportamos, bueno, es que eso nos afecta de tal forma, ¿verdad? O puede afectar a la sociedad de tal forma, y los otros de ingenierías entonces también pues, salieron y aportaron su parte, y los de la parte de ciencias sociales también. Entonces yo creo que se enriquece muchísimo el nivel
del debate, porque entre más heterogéneo sea un grupo y mayor cantidad de perspectivas tengamos de una situación, pues robustece las medidas y las soluciones que podamos plantear, ¿verdad? Claro, bueno, en eso toda la razón, ¿verdad? Bueno, no solo por la participación, ¿verdad? Que he tenido en el comité permanente, pero ahora que nos corresponde la presidencia, después vamos a contar un poquito cómo es que se elige la presidencia para que los compañeros puedan entender esa rotación que existe. Pero sí es importante entender que el alcance no es solo gremial, es ese alcance social, es ese papel que tienen los colegios profesionales y en ese conjunto, entonces, ¿cuál considera usted que es el logro más importante, el más tangible en el periodo de su gestión, digamos, y que se viera ese impacto? Yo creo que en el periodo en que nosotros estuvimos a cargo de la presidencia, lo más significativo, podría pensar yo, o que yo me quedo como con la tranquilidad de que eso fue como la criatura más, el legado que pudimos dejar, fue como una revitalización de la federación. Yo pienso que todas las organizaciones, ¿verdad? Sean colegios profesionales o sean organizaciones como las federaciones y todo esto, tienen como una línea de evolución, como si fueran una criaturita, ¿verdad? Y van alcanzando cierta madurez y tienen que ir respondiendo también a ciertas demandas del entorno. La federación yo creo que se había quedado muy como congelada ahí en el tiempo, ¿verdad? Y la evolución que tiene la sociedad ahorita en términos de comunicación es súper acelerada. Entonces, creo que el mayor logro que nosotros pudimos hacer con el apoyo de todo el comité permanente también fue poder hacer este refrescamiento de la federación, donde pudimos cambiar la imagen corporativa, ¿verdad? El logo, un logo nuevo. Incluimos una persona en comunicación, ¿verdad? Que también es fundamental porque necesitábamos llevar ese mensaje a toda la sociedad de que la federación existe y que existen los colegios profesionales y que además los colegios profesionales se unen, ¿verdad? Dentro de esta estructura para también tratar de aportarle a la sociedad. Entonces, creo que logramos tener una visibilización a nivel de redes y de algunos medios que validan y refuerzan la importancia de los colegios profesionales dentro de la sociedad. Y yo creo que eso es lo que me puedo llevar como tal vez como la mayor satisfacción de lo que pudimos hacer desde la gestión nuestra. Sí, definitivamente, pues ese cambio de imagen tiene una trascendencia en cómo se manejan las cosas y eso es muy importante, ¿verdad? Porque definitivamente, digamos, incluso yo recuerdo haber comentado en algún momento, es que es un logo tan cuadrado. Y entonces yo decía, lo hizo un ingeniero y todos gozaban, ¿verdad? Porque decía, siempre ustedes haciendo, pero no se trata de ninguna manera de encuadrar a una profesión, sino que tenía que ser hecho por una persona que estuviera en el campo de la comunicación, que entendiera cuál era la importancia. Y aquí yo quisiera salirme un poquito de nuestro guión porque creo que sí es importante que se entienda, ¿verdad?, que hay esos 33 colegios fueron ingresando van en fila, ¿verdad? Entonces existe ese rol, ¿verdad? Y, ¿por qué no diría cómo se elige la presidencia? Se hace una votación de todos los colegios, como una votación nacional, si tuviéramos que hacer algo así. Entonces, tal vez que aprovechemos para explicar cómo se elige la presidencia y la composición del comité, del comité ejecutivo. Sí, ahí, bueno, como bien señalaba doña Ani, los colegios profesionales, primero hay que tener claro que los colegios profesionales se crean por ley de la República, ¿verdad? Cada colegio existe porque una ley de la República lo crea y dice qué puede hacer y cuál es el fin que persigue y un montón de cosas más. Entonces, el Estado delega en esos colegios profesionales, al crearlos a cada uno mediante una ley, ciertas funciones que el Estado no puede cumplir por sí mismo, ¿verdad? Entonces le dice, bueno, yo no puedo andar viendo que la biología se ejerza de acuerdo a esto y esto y esto, usted como bióloga
va a conformar este colegio, ¿verdad? Y entonces ustedes van a crear sus propias normas del juego como gremio de toda esta parte del código deontológico, ¿verdad? Y de la parte de la ética, el código de ética que manejamos cada uno de los colegios. Conforme los colegios se van creando, pueden ir también decidiendo si pertenecen a la federación. Y conforme ellos iban ingresando, entonces, como decías, hay un orden, ¿verdad? Entonces, primero entró tal colegio, después entró tal otro, después entró tal otro. Y ese orden es el que se utiliza justamente para asignar la presidencia. Entonces, van, digamos, rotando un año la presidencia en cada colegio de acuerdo al orden conforme fueron ingresando a la profesión. Por ejemplo, médicos veterinarios ingresó a la federación y después de médicos veterinarios, el colegio que ingresó era optometristas. Y después de optometristas, el que ingresó era, creo que era trabajadores sociales. Y después de trabajadores sociales ingresaron los biólogos. Entonces, cuando yo cedo la presidencia, le corresponde a optometristas asumirla. Después de optometristas, le tocaba entonces a trabajadores sociales, que también los colegios pueden decidir si declinan, ¿verdad?, el asumir la presidencia o no, o aceptarla. Y pues trabajadores sociales declinó, y entonces el que le sigue es el que está en la lista, que eran ustedes, ¿verdad? Sí. Entonces les corresponde a ustedes. Y el comité ejecutivo que hablábamos, que es como este equivalente de una junta directiva, se conforma con 3 puestos del colegio que va a estar ostentando la presidencia. Esa presidencia tiene derecho a tener como 3 puestos dentro de ese comité, que son el presidente, el secretario tesorero, que es una cosa vaciloncísima porque es una combinación de 2 en 1, ¿verdad? Y un vicepresidente. Y después el comité ejecutivo tiene otros 3 puestos más, que son los representantes de cada una de las áreas en las que están agrupados los colegios profesionales dentro de la federación. Tenemos entonces el área de ciencias sociales, ciencias de la salud y biológicas, tenemos el área de ciencias sociales y educación, y tenemos el área de ingenierías y computación o informática. Cada uno de esos colegios que están, por ejemplo, en ciencias biológicas y en la salud, somos 11. Entonces, en la primera sesión, que la vamos a tener mañana, ¿verdad? En esa primera sesión, los representantes de los colegios que están ahí, que son los delegados dentro del comité permanente, proponen, ¿verdad? Se puede postular a alguien como candidato y decir, bueno, yo quiero ser el candidato para la representación del área de ciencias de la salud y biológicas. Y ahí los de ese grupo, ¿verdad? Odontólogos, médicos, biólogos, veterinarios, todos votan por cuál de los que se postularon como representantes de área quieren que sea. Entonces, se garantiza la representación de una persona que representa cada una de esas áreas dentro de ese comité ejecutivo, que es como el equivalente a una junta, que lo que hacen es venir a ayudarle a quien esté en la presidencia a articular cualquier esfuerzo, ¿verdad?, a través de los que están en esa área. Sí, no, excelente. Yo creo que ahora sí les queda claro, ¿verdad?, cómo fue que de pronto nos ganamos la lotería y nos tocó un año antes de lo que esperábamos. Bueno, hay otro tema que usted mencionó y que nos llevaría, digamos, a los retos realmente de la federación, es el tema de que la función de los colegios profesionales es una función dada por el Estado, en el sentido de que los encarga de regular la profesión. Entonces, ¿cómo nos afecta, digamos, la intención que ha habido de diferentes sectores de que se libere, ¿verdad? Que se regule y que los colegios profesionales dejen de existir? Yo creo que, ¿cómo ve ese tema? Yo creo que ahí es muy, muy importante, doña Ani, tener claro que muchas veces como colegiados, ¿verdad?, a veces no tenemos ni siquiera claridad nosotros mismos de qué es lo que hace nuestro colegio, ¿verdad? Y entonces a veces hay un reclamo donde decimos, es que el colegio debiera de ir a defenderme de mi patrono, ¿verdad? Y hay ciertas luchas que definitivamente un colegio profesional no las puede dar porque no están dentro de sus competencias otorgadas por ley, ¿verdad? Hay otras que sí,
que surgen de la organización del colectivo y que le dan más peso. ¿Qué es lo que a uno le preocupa cuando uno se encuentra como con estas intenciones incluso de tratar de restarle credibilidad a los colegios? Y uno ve esos comentarios de que, no, es que los colegios profesionales son clubes sociales y ahí lo que van es a una pura fiesta, ¿verdad? Eso hay que aprender a leer entre líneas. Entonces, si están creados por ley de la República, o sea, si el Estado y el legislador tuvo esa visión de decir, esto necesitamos hacerlo y necesitamos hacerlo por una ley, para que no sea cualquier cosa, ¿verdad? No es cualquier ocurrencia, por algo es. Y si alguien se quiere traer a eso abajo, también por algo es, ¿verdad? Entonces hay que ser un poquito perspicaces en eso y entender que al final nosotros somos garantes para la sociedad de que puedan acceder a servicios de calidad sin que representen un riesgo para ellos y sin que sean víctimas de estafas, ¿verdad? Eh, yo, todas las profesiones son supremamente importantes, todas, y gracias a Dios por eso existen y nos complementamos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo digo, imagínate que no existiera un consenso de normas claras, ¿verdad? De mínimos aceptables y que por debajo de eso no lo vamos a permitir en la parte de la salud, ¿verdad? O en la parte del manejo del medio ambiente, o en la parte de cómo diseñamos infraestructura vial. En cualquier momento se nos caerían los puentes, las carreteras, tendríamos el medio ambiente totalmente dañado y quedándonos sin recursos. Y si hablamos de lo que es salud humana y salud animal, pues ni para qué, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí hay que tener esa perspicacia de cuál puede ser la intención real de buscar, de regularizar todo esto. Y entender que no nos podemos dar el lujo, si nuestros legisladores fueron tan visionarios de crear los colegios profesionales por ley, no nos podemos dar el lujo de traernos eso abajo. Porque al final de cuentas, esta regulación del ejercicio profesional no solo protege a la sociedad, sino que también nos protege a cada uno de nosotros como profesionales para que hayan salarios y condiciones dignas y una competencia profesional digna, ¿verdad? Y de un cierto nivel. Si esto lo dejamos por la libre, terminamos en la precarización laboral. Y lo que hoy alguien puede renegar de que tal vez le desearía que su salario fuera mejor, ¿verdad? Bueno, definitivamente ante un escenario como ese, mucho peor porque ahí va a ser la ley del que cobre más barato y sin importar las consecuencias que eso puede llevar para la sociedad. Entonces, caemos en la precarización laboral, caemos en una desacreditación total y un desprestigio total hacia la profesión, cualquiera que sea, y ponemos en riesgo a la sociedad, ¿verdad? Entonces, creo que es una lucha que nos toca a todos darla como profesionales desde donde estemos y si nos podemos unir a nuestros colegios profesionales para darlas en conjunto, con mucha más razón, porque todos asumimos el llamado vocacional con muchísima ilusión y con una enorme inversión también de tiempo, de esfuerzo, de sacrificios, como para que después simple y sencillamente eh, se le reste a eso importancia, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que estar muy atentos, muy vigilantes, eh, y es parte también de la economía nuestra. O sea, nosotros tenemos, la educación superior ha sido históricamente una educación de muy, muy alto nivel y gracias a eso tenemos excelentes profesionales también, ¿verdad? Que exportamos a otros países y que vienen de otros países a buscarnos, vienen a hacer turismo médico, vienen a hacer turismo de diferentes tipos donde vienen a buscar los servicios de todos nuestros profesionales porque se reconoce que son de alto nivel. Entonces, hay que pensar muy bien, si no, decía mi abuela, si no va a salir más caro el caldo que los huevos, ¿verdad? Sí, ahí pues es muy importante, digamos, ver que los colegios profesionales han participado en muchísimas discusiones y luchas importantes respecto a leyes que afectan a los diferentes sectores, como la ley del empleado público, ¿verdad? Donde la federación tuvo un papel importante,
También el tema de los presupuestos para la educación, que ha sido esencial. Bueno, hay muchas cosas que no se conocen, ¿verdad? De lo que hace la federación, pero la federación tiene un representante en el Consejo de Educación Privada y entonces tenemos opinión. Y en esto pues es muy importante, ¿verdad? De que se entienda de que si un profesional se gradúa con un currículum que no cumple, no se puede colegiar. Y en muchos casos hay como una obligatoriedad que tiene que colegiarlo porque ya está graduado. Y no hay, digamos, una similitud entre los programas de estudio para decir uno, el de esta universidad es igual que el otro. No se puede, porque el otro salió en 2 años y el otro duró 5 años estudiando lo mismo, ¿verdad? Entonces, hay situaciones en las cuales ya sea se requiere un examen, ¿verdad? Como lo tienen algunos colegios, o en otros donde el colegio analiza el currículum y dice, los de esta carrera no se pueden colegiar porque no cumplen, no están convalidados para ejercer en las competencias que ya están definidas para este profesional. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que es también muy importante lo que hay otras cosas, ¿verdad? Internas, a veces los campos, ¿verdad? Como la ciencia evoluciona tan rápidamente, entonces hay temas nuevos que no están en el campo de uno, ni de otro, ni de otro, lo que llamamos las áreas grises. Y entonces ahí pues eso es una oportunidad para la federación establecer esas áreas grises, esas competencias, pero en lugar de decir es que esto es mío, es ver cómo trabajamos en conjunto, o sea, cómo las profesiones trabajan ahora en equipos interdisciplinarios. El tema, por ejemplo, de la investigación en cáncer. Totalmente. Es una investigación totalmente multidisciplinaria, donde participan médicos, biólogos, microbiólogos, incluso hasta los dentistas también, pues, cuando se trata, digamos, de temas relacionados al maxilofacial, ¿verdad? Sí. O incluso, por ejemplo, en el tema de la reproducción asistida, también los veterinarios también, con todos los demás. Es que entonces, yo creo que la gente, cuando entendemos que la sociedad tiene necesidades que no se resuelven desde una única perspectiva, porque al final los seres humanos somos integrales y vivimos en un entorno que también es completamente integral y diverso, ¿verdad? Bueno, el enfoque de una sola salud, ¿verdad? Correcto. Una sola salud, y ahí bajo eso nos cobijamos biólogos, médicos veterinarios, médicos humanos, forestales, geólogos. Hay un montón de profesiones y como bien decías, la gran necesidad hoy en día y lo que ya se ha visto es que el trabajo colaborativo e interdisciplinar es el que puede aportar las mejores soluciones, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí que lo señalabas también, la federación puede aportar esos espacios de discusión. Y otra cosa que dijiste, que se me olvidó también mencionarla, es el tema de que la federación tiene representantes en diferentes instancias. Entonces, mencionabas lo del CONESUB, por ejemplo, pero también la federación tiene representación dentro del Consejo Nacional el Consejo de Concesiones, tiene un representante dentro del Consejo Asesor Nacional de la Auditoría de Servicios de Salud, tiene un representante dentro del Comité de Transformación Digital en Salud Digital, tiene un representante en las diferentes asambleas universitarias, ¿verdad? Del tecnológico, de la UCR, el Consejo Universitario de la UCR. Entonces, eso también es muy importante porque son voces gremiales llevadas al seno de estas diferentes mesas de discusión donde se toman decisiones que nos pueden afectar a todos y que es importante tener quien alce la mano, ¿verdad? Y hable en nombre de todos, porque ahí puede ser una ANI, tenemos representación ante la UNESCO también, ¿verdad? Puede ser una ANI que es bióloga, pero le va a tocar alzar la mano y hablar muchas veces por un veterinario o por un médico humano o por un geógrafo o por un químico, ¿verdad? Porque estamos ahí representando a todos los demás compañeros que estamos dentro de esos 33 colegios que son parte de la federación. Y lo otro que también señalaste, que yo creo que no se puede dejar pasar, es la importancia de la incidencia,
¿verdad? En la política, en el buen sentido. Mencionaban la ley de empleo público, pero así hay muchas, pueden haber muchas iniciativas de ley y los colegios profesionales, todos, ¿verdad? Tenemos la capacidad de poder ser eh, emisores de criterio totalmente objetivo, porque no somos una empresa, no vamos a venir con una agenda propia de que quiero que este negocio se dé para sacar beneficio nosotros, sino que somos los que podemos anteponer la ciencia y la técnica, ¿verdad? Totalmente objetivo para decir, mire, esto no es viable, ¿verdad? Por esto y esto y esto, o si usted quiere hacer esto, esta otra forma puede ser mejor. Y la federación ahí también es un ente que puede ayudar a articular incluso esfuerzos para dar visiones de mucho más peso. El último ejemplo más reciente fue un proyecto de ley que busca justamente, buscaba eh, que todos los colegios tuvieran examen de incorporación. Pero el examen de incorporación no lo iba a crear cada colegio, sino que se iba a crear un órgano ahí externo a los colegios, ¿verdad? Un preguntado, no sabe uno de qué. Y esos señores eran los que iban a hacer el examen de incorporación para todos los colegios. Y ahí fuimos, gracias a la articulación de la federación, fuimos alrededor de 7 colegios, si no me equivoco, y nos reunimos con diferentes eh, diputados y les explicamos y le dijimos, mire, es que lo que abogados preguntan en su examen y el formato de examen que tiene abogados es totalmente diferente al que tiene médicos veterinarios, es totalmente diferente al que tiene, no sé, químicos. Pero esos espacios se dan justamente porque nos podemos enterar en tiempo y de articular esfuerzos a través de la federación. Sí, bueno, hay otras también representaciones que son diferentes, como somos un sector de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. También. Hemos tenido puestos de dirección en la Junta Directiva del Banco Popular. Hemos tenido un impacto, o sea, por ejemplo... En el SINAR también. También en el SINAR. Toda la política ambiental del Banco Popular nació de un trabajo en el 2008, en el que estábamos nosotros y donde mencionamos eso, era totalmente otro idioma, ¿verdad? Y ahora es un elemento importantísimo para todas las instituciones del país. Así es que, bueno, hay muchas cosas. Hay otro puntito que nos falta, que es el liderazgo femenino, ¿verdad? No quisiera, ¿verdad?, que nos pasáramos, porque realmente en cada sesión, ¿verdad?, uno lo ve. Sí. En la federación, el papel que jugamos las mujeres, y hemos sido muchas mujeres presidentes, muchas mujeres presidentes, que ha sido casualidad, digamos, de que toque que el colegio que le corresponde a la presidencia esté dirigido por una mujer. Entonces, bueno, en ese sentido, ¿verdad?, ¿cómo lo ve usted del papel que hemos jugado en la federación? Vieras que yo creo que son espacios fundamentales que no se pueden desaprovechar y que además hay que cacarearlos, ¿verdad? Porque primero yo siempre parto del principio que uno no sabe a quién está inspirando. Siempre hay ojitos puestos encima de uno, ¿verdad? Y uno no sabe si estás inspirando a alguien y de repente hay una persona que dice, no, hombre, yo jamás, yo qué me voy a imaginar, ¿verdad? Estar en ese puesto, y tal vez pueden ver estos modelos a seguir y les inspiren y digan, mira, o sea, si pudo, ¿verdad? Bueno, yo fui la primera presidente mujer en mi colegio profesional, ¿verdad? Y cuando me tocó la presidencia de la federación, dicho sea de paso, yo ni siquiera sabía que nos iba a tocar a nosotros. A mí me juramentan un viernes, perdón, y el martes siguiente me llega la nota y me dicen, doctora, por cierto, mire, tome, le toca al Colegio de Veterinarios la presidencia de la federación este año. Yo creo que las mujeres tenemos una obligación de buscar esos espacios en las mesas de tomas de decisiones y de diálogo. Creo que tenemos la capacidad, y con esto no quiero menospreciar jamás a los caballeros, porque hay excelentes líderes también, ¿verdad? Pero yo creo que las mujeres por naturaleza tenemos un espíritu conciliador, un espíritu de trabajo colaborativo,
creo que los que sabrán más de ese tema, pero creo que antropológicamente hemos evolucionado así, ¿verdad? Desde que éramos recolectoras y nos encargábamos de cuidar todo, ¿verdad? En la tribu, y mantener todo listo, pues nos agrupábamos, ¿verdad? Entre diferentes recolectoras mientras andaban los otros allá cazando mamuts y todas esas cosas. Entonces yo creo que hay una cuestión intrínseca en la naturaleza de la mujer que le permite asumir tipos de liderazgos totalmente diferentes. Y lo vemos, hace poquito estaba justamente pensando yo en esto con respecto a lideresas políticas. Y vos ves países que tienen condiciones de bienestar para la gran mayoría de la población, donde los colocan en un muy buen nivel para la calidad de vida de toda su población, y han estado en manos de mujeres. Eslovenia, Estonia, Dinamarca, Islandia. Entonces uno se cuestiona, ¿verdad? Si de repente no será necesario darle vuelta un poco a ese paradigma, ¿verdad? A esa forma que teníamos tan tradicional de abordar los liderazgos y entender que el liderazgo ya no pasa porque peleemos y como decías vos, esto es mío, ¿verdad? Y aquello es lo tuyo, no te metas con lo mío. Y esa rivalidad, y más bien abramos estos espacios al trabajo colaborativo, al sentarnos a encontrar esas áreas grises de convergencia, ¿verdad? Y poder rescatar las cosas en las que coincidimos, que al final muchas veces van a ser muchas más que en las que diferimos, ¿verdad? Entonces, por más mujeres en el poder. Excelente, coincidimos muchísimo en eso y sobre todo que no solo es decir, es que se ha demostrado, ¿verdad? Totalmente. Sobre todo en ese liderazgo colaborativo. Eso creo que es algo que usted lo hizo y yo espero hacerlo este año en la federación. Bueno, el tiempo se nos fue, yo no sé si todavía ya nos queda como un minuto, pero bueno, muchísimas gracias por sus aportes. Y pues antes de despedirnos, tal vez dejar un mensaje final al biólogo y a la bióloga que nos están escuchando y a todos los profesionales en general sobre por qué sentirnos orgullosos de formar parte de esta Federación de Colegios Profesionales. Yo creo, bueno, y no puedo dejar pasar, ¿verdad?, el agradecimiento, doña Ani, de poder compartir un espacio con usted como estos y poder llegar a toda la población de agremiados de ustedes y todos los demás que quieran escuchar esta maravillosa idea del podcast de Biozona. Pero yo creo que lo más importante que yo quisiera compartir es, tenemos que entender que la fuerza está en el colectivo. Somos mucho más fuertes cuando estamos unidos que cuando damos las luchas solos. De ahí que también el trabajo colaborativo siempre rinda mucho más fruto que el de la mera competencia. Y a través de eso tenemos las instancias para organizarnos, que son los colegios profesionales y a partir de ahí también la federación. Yo siempre digo una frase en nuestro colegio y por muy trillada que suene, creo que es totalmente válida y es que el colegio somos todos. Cuando nosotros no estamos de acuerdo con un rol o una dirección que está llevando nuestro colegio profesional, podemos cambiarlo. Toca involucrarnos, eso es lo que toca hacer y creo que participar activamente de las diferentes comisiones, las diferentes actividades que los colegios profesionales podemos tratar de promover dentro de nuestros colegiados, es una forma de irnos dando cuenta de todo este montón de trabajo que hacemos en otros espacios que no necesariamente nuestros colegiados se dan cuenta, donde estamos echándonos el pulso con diputados, con políticos, con intenciones que puedan haber del gobierno de turno y que obviamente entre más apoyo tengamos mucho mejor. Y que al final también nos enriquecemos de las opiniones de todos, ¿verdad? De la diversidad de opiniones. Entonces, instar a todos los biólogos a que se acerquen a su colegio profesional, que participen activamente y pues que nos traigan grandes frutos esta presidencia de este año, ¿verdad? En tus manos, que no me queda duda de que así va a ser, doña Ani. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por su liderazgo y también por habernos compartido todo este tiempo el día de hoy para que nuestros oyentes pudieran conocer un poco más
y qué es lo que vamos a estar tan ocupados este año, que no vamos a dejar por ninguna situación a un lado los compromisos que tenemos también con el colegio, pero que esos compromisos también nos lleva a hacer pues lo mejor posible el trabajo en la federación. Muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy y entonces hasta la próxima Biozona. Hasta luego. Gracias por sintonizar un episodio más de nuestro podcast Biozona, un espacio de profesionales en las ciencias biológicas para la sociedad.